En esta lección número 20 vamos a ver ahora un tema muy interesante de Excel que nos va a permitir dimensionar las capacidades de esta hoja y darnos cuenta de las enormes posibilidades que tiene una vez que hemos aprendido a manejarla correctamente. Y precisamente vemos aquí en nuestros temas que vamos a hablar de la aritmética de fechas junto con algunas funciones que son importantes para el manejo de Excel. Bien, ¿qué es la aritmética de fechas? Básicamente la aritmética de fechas o las operaciones con fechas con Excel es hacer que la hoja de cálculo nos permita sumar, restar los días de una fecha con respecto hacia otra fecha para poder saber los días que faltan o los días que han transcurrido entre esos dos diferentes, digamos, días o fechas del calendario. Lo importante que tenemos que recordar es lo siguiente, y esto es algo que debemos tener siempre en mente. Para Excel, para los creadores de Excel, se decidieron ellos que el día 1 que puede manejar la hoja de cálculo es el día 1 de enero del año 1900. A partir de ahí, Excel puede manejar fechas sin ningún problema, dándole un número consecutivo a cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Observen ustedes aquí en la celda 1, voy a escribir el número 1 simplemente. Ahí está. Y vamos a escribir aquí en la celda C1 el número 10. Ok, esto no tiene ninguna utilidad así simplemente, pero si yo lo convierto a fechas, por ejemplo, estoy en la celda A1, voy a dar botón derecho con el mouse, aparece este menú contextual, dice aquí formato de celdas, doy un clic en él, y le digo que le dé un formato de fecha con estas características. Vamos a ver, primero el día, luego el mes y después el año. Voy a dar a aceptar. Y observen ustedes cómo automáticamente el día 1, Excel lo convierte en el día 1 de enero del año 1900. Para Excel, el día 1 es el día, digamos, en que empieza a contar. Si hago lo mismo con esta celda, voy a dar botón derecho, formato de celdas, fecha, elijo el mismo formato, doy a aceptar y me marca el 10 de enero del año 1900. ¿Esto qué significa? Que para Excel, una vez que de este día han pasado 10 días, se encuentra en el 10 de enero del año 1900. Si yo en este momento, por ejemplo aquí en medio, quisiera saber qué fecha fueron 200 días después del 1 de enero, simple y sencillamente escribo el símbolo de igual, le digo a Excel igual a esta celda más 200 días, doy enter y me dice que 200 días después fue el 19 de julio del año 1900, ¿sí? Entonces vamos, básicamente para Excel las fechas son números que puede manejar y que puede, digamos, distinguir. El único problema y la única limitante que tenemos aquí es precisamente los días previos a este día, el 1 de enero de 1900. Por ejemplo, si yo escribiera dos fechas diferentes para saber cuántos días hay entre cada una de ellas, por ejemplo, escribo aquí una fecha en X, digamos 14 de junio del año 2010. Y aquí escribo la fecha 1 de febrero del año 2012. ¿Sí? Y quiero saber cuántos días han transcurrido entre esas dos fechas, escribo en esta celda igual a esta celda menos esta otra celda. Doy enter y me dice que han transcurrido 597 días desde el 14 de junio del 2010 hasta el 1 de febrero del 2012. Pero ¿qué pasa si yo aquí escribo una fecha anterior al año 1900? Por ejemplo, 14 de junio de 1890. Doy enter y automáticamente me marca un valor porque Excel no reconoce este día como una fecha válida. Si yo cambio el año, por ejemplo, presiono F2, modifico y escribo 1901, doy enter, ahora sí me marca una cantidad de días, 40.409 días que han transcurrido desde el año 1901 hasta esta fecha. Pero si quiero manejar fechas previas al año 1900, inclusive aunque sea 1899, me marca un error. Entonces tenemos que recordar siempre esto, porque mientras no manejemos días anteriores al 1 de enero de 1900 no hay ningún problema, pero si queremos manejar fechas previas a este día, entonces Excel no las reconoce como fechas válidas y nos marca errores. Esto es importante porque, digo, aunque es muy poco probable que ustedes requieran
manejar este tipo de fechas, sí puede darse el caso en personas que se dediquen a hacer algún registro histórico, algún tipo de archivo para, no sé, recordar fechas, saber los días que han transcurrido, quizás para calcular los días transcurridos desde una fecha importante de la historia hasta el día de hoy. Si esa fecha es previa al año 1900, seguramente vamos a tener problemas con la aritmética de fechas. Entonces es recomendable que ustedes lo tengan presente, obviamente para cálculos financieros, cálculos digamos de un interés, alguna amortización, alguna fecha de pago, no hay ningún problema puesto que todas se van a dar en un plazo digamos no mayor a un siglo, obviamente serán fechas que no pasarán de unos meses, unos días, quizás algunos pocos años, pero sí en casos donde se requieran fechas anteriores al año 1900, no funciona la aritmética de fechas como lo vemos aquí. Bien, voy a borrar todo esto. Esto fue simple y sencillamente para estar, digamos, ubicados dentro de las posibilidades de Excel. Estoy borrando todas las celdas y les quiero mostrar ahora dos funciones muy importantes que nos van a servir para hacer hojas de cálculo que hagan automáticamente algunas operaciones con fechas. Una de estas funciones, como lo vemos aquí, es la función hoy. Esta función nos marca el día o la fecha actual en la que se encuentra nuestro sistema. Por ejemplo, yo aquí voy a escribir esa función, escribo igual, la palabra hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, el paréntesis va vacío, no importa, lo importante es que como es una función debe llevar un paréntesis. Yo voy a dar enter y me marca que el día de hoy es el 2 de febrero del 2012. ¿Qué significa esto? Que para Excel esta es la fecha actual. Lo importante de esto es que si cambian, por decir algo, nuestra fecha, que en algún momento dado quizás ustedes abren esta misma hoja de cálculo el día de mañana, va a tener el día 3 y si la abren pasado mañana va a tener el día 4 de febrero y así sucesivamente. Excel va calculando las fechas y con la función hoy, si se fijan en la barra de fórmulas tenemos la función hoy, siempre va a cambiar cada vez que ustedes abran la hoja de cálculo, va a tener la fecha en que se encuentre su sistema. Es bien importante recordar que para Excel la función hoy la toma del reloj de su computadora. Si ustedes tienen su equipo con una fecha equivocada, la función hoy les va a mostrar una fecha equivocada. Siempre antes de utilizar esta función deben de verificar mediante el entorno de Windows del sistema operativo que la fecha y hora de su computadora son las correctas, que están actualizadas y de acuerdo al uso horario del país en que estén. Entonces, esto es bien importante. A veces entre un país y otro hay diferencias de pocas horas, pero digamos, si hay 6 horas de diferencia, puede marcar el día anterior o el día posterior a la fecha actual. Así que ustedes recuerden siempre, esta función toma la fecha que tienen en su sistema directamente dentro del reloj de Windows, que ustedes recordarán que está en la esquina inferior derecha y lo pueden ver. Entonces, si ustedes inclusive quieren checar ese día y esa hora, es muy fácil, se colocan sobre el reloj de Windows y ahí les aparece el día en el que se encuentran. Inclusive pueden cambiarlo dando clic ahí, aparece esta pequeña opción, dan cambiar la configuración de fecha y hora. Estamos hablando de Windows 7, en Windows XP es muy parecido y de hecho en todos los Windows es muy similar. Cambian la fecha y hora. Aquí le dan cambiar fecha y hora. En el Windows 7 lo pide 2 veces por seguridad. En otros sistemas operativos como XP o como 2000 les puede permitir cambiarlo directamente. Dan clic aquí y cambian las fechas, cambian los meses. ¿Sí? Podemos seleccionar cualquier día. Obviamente si dan cancelar, como en este caso lo voy a hacer, pues no pasa nada, no se hace ningún cambio. Pero sí es importante recordar que Excel siempre va a tomar la fecha del sistema para hacer ese cálculo de aritmética de fechas de que estamos hablando. Lo vamos a modificar más adelante y vamos a hacer algunos ejercicios bien interesantes, pero ustedes recuerden eso. Entonces la función hoy siempre va a devolver el día actual, la fecha actual, tomándola del sistema o de nuestra computadora directamente. Bien, aparte de esto, tenemos la función si. Esta función si le llaman también el si condicional. Quienes tengan alguna experiencia programando quizás lo recuerden como la instrucción si, el si condicional de cualquier lenguaje de programación, pero en este caso no importa que ustedes no tengan esa experiencia, les vamos a explicar algo muy sencillo. Por ejemplo, la función si se divide, digamos, en tres diferentes partes. Voy a escribirla en este momento igual, si, abro un paréntesis y vean ustedes como aquí
me empieza a marcar incluso una especie de ayuda. Dice aquí prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. ¿Qué significa esto? En donde dice prueba lógica, inmediatamente después del paréntesis, yo le debo escribir a Excel digamos, una condición que se debe de cumplir. Por ejemplo, si yo quisiera saber si en la celda B3 tengo un número mayor a 0, voy a escribir aquí, ya que está aquí escrito, voy a dar clic en la celda B3 y aparece el nombre de la celda. Yo pregunto si B3 es mayor a 0, esa es mi condición. Pregunto, si B3 es mayor a 0, ¿qué debe hacer? Pensemos que yo estoy tratando de saber si Excel o si la hoja de cálculo en este momento, si yo quiero en este momento calcular o saber si han pasado algunos días desde cierta fecha, podría escribir, por ejemplo, si es mayor a 0, decir han pasado días. Estoy haciendo un ejemplo muy sencillo. Han pasado días. Perdón, aquí lleva acento. Días. Ahí está. Eso pasa si es mayor a 0. Pero si no, entonces le digo que me muestre el mensaje. Es el mismo día. Es el mismo día. Ok, este es un ejemplo así muy sencillo. No estamos haciendo más que probar la función. Vean ustedes, le estoy diciendo, si la celda B3 es mayor a 0, quiere decir que ya han pasado más de un día, y aquí me dice, han pasado días. En caso de que no sea mayor a 0, significa que es el mismo día, y me debe decir, es el mismo día. Voy a dar Enter, y me dice aquí, es el mismo día. ¿Por qué? Porque B3 no tiene nada. Pero si yo escribo el número 14, doy Enter, y me dice, han pasado días. Voy a ampliar esto. Entonces, ¿qué significa esto? Este es un ejemplo nada más. Si B3 es mayor a 0, o sea, esta celda B3, si es mayor a 0, debe escribir el mensaje. Se escribe siempre entre comillas para que Excel reconozca esto como un texto. Dice, han pasado días. Pero si no es mayor a 0, o sea, quiere decir que si es igual o menor a 0, debe decir que es el mismo día. Este es un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, vamos a dar suprimir. Pensemos, por ejemplo, que yo quiero saber si alguien que me debe dinero lleva más de 5 días. A lo mejor yo le digo a un cliente, tienes 5 días de crédito. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces pensemos que yo le presté a esa persona o le vendí un producto hace, digamos, el 31 de enero. 31 de enero del 2012. ¿Ok? Y ahora yo escribo en esta celda lo siguiente, le digo, esto es igual al día de hoy menos el día en que le hice la venta. Doy Enter y me dice que lleva 2 días. Bueno, yo aquí en este caso voy a escribir la función sí, escribo igual así y pregunto si esta celda es mayor a 5, me debe decir, por ejemplo, retraso en pago. Retraso en pago. Cierro las comillas. Recuerden que entre comillas siempre va el texto. Siempre que en una función incluyan un texto que quieran que se despliegue, va entre comillas. Pongo una coma. Y esto es en caso de que se cumpla la función. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Si no es mayor a 5, entonces voy a escribir aquí lo siguiente. O primero comillas. Y digo, digamos que al corriente. Indicando que está al corriente todavía en sus pagos, aún no se ha retrasado. Bien, voy a cerrar aquí estas comillas. Y entonces observen ustedes, le estoy diciendo, si C2, esta celda que está aquí, es mayor a 5, quiere decir que ya se retrasó en el pago. Pero si no, quiere decir que el cliente todavía está al corriente. Vamos a dar Enter en este momento. Y aquí me aparece la palabra al corriente. Esa palabra aparece siempre donde yo escribí la fórmula. Yo escribí la fórmula en la celda B6 y ahí aparece el mensaje. Pero ¿qué pasa con esto? Observen ustedes, voy a cambiar la fecha de mi sistema y le voy a decir que ya es el 12 de febrero. Voy a dar aquí un clic, cambiar la configuración de fecha y le voy a decir aquí en cambiar fecha y hora que estamos en febrero, pero que estamos en el día 12 de febrero. Voy a aceptar, aquí aceptar también. Y aunque Excel todavía me dice que está al corriente, es porque no ha hecho el cálculo. Pero ahora recuerden ustedes, cuando quieran hacer que Excel haga un cálculo y ustedes cambiaron la fecha, oprimen la tecla F9, vamos a oprimirla, y automáticamente se actualiza. Dice que ya han pasado 12 días y me marca el mensaje retraso en pago. ¿Por qué?
porque la función hoy le dice a Excel que ahora estamos a 12 de febrero. Teníamos previamente el día 2 de febrero, pero yo cambié la fecha en mi sistema y ahora al interpretar Excel como que estamos a 12 de febrero, me dice que ya se pasó el día de pago porque es mayor a 5. Bien, si yo regreso mi fecha del sistema al 2 de febrero, voy a dar clic en el reloj que aparece abajo en la pantalla, cambiar configuración de fecha y hora. Aunque ustedes no vean ahí el reloj porque está fuera de la zona de grabación, yo estoy dando clic en él. Le digo que estamos a 2 de febrero, doy a aceptar, nuevamente aceptar. Aquí todavía sigue la fecha 12 de febrero, voy a oprimir F9. Actualiza la fecha nuevamente a la que tiene el sistema y me dice entonces que el cliente está al corriente. Esto es importante porque en la siguiente lección vamos a ver precisamente cómo nos puede ser útil la aritmética de fechas y la función sí, pero ya aplicándolo a un sistema de cobranza. Eso es todo por el momento, muchas gracias, nos vemos en la siguiente lección.